¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Esto es DTV Primera Edición. Comenzamos con estas imágenes donde el presidente de la Cámara, Sergio Massa, está saludando. Eran datos, imágenes que tienen que ver con reuniones en su momento con la dirigencia gremial, conducción de la CGT, cuando se avanzaba en el proyecto para elevar el piso de ganancias. Tenemos enseguida con Caro Ramos y con Verónica Benaim toda la data de lo que va a pasar con reuniones en Presupuesto y Hacienda. Hoy también hay reunión de comisión. Así que nada, lo que tiene que ver con la actividad de la Cámara de Diputados, básicamente recordamos, se avanza con esto de elevar el piso de ganancias a partir de los 150.000 pesos. Solo resta fijar la fecha, hay que esperar el dictamen. De todo eso estamos hablando esta mañana. Verónica Benaim, ¿cómo te va? Buenos días. Buen día, Pato. ¿Qué tal? Muy buenos días para todos. Sí, veíamos estas imágenes y decimos que avanza este proyecto. ¿Por qué? Porque en el día de ayer se terminó de firmar por todos los jefes de los espacios políticos de esta Cámara de Diputados el protocolo de trabajo remoto para poder volver a trabajar, valga la redundancia, de manera mixta con mayoría presencial en este Parlamento. Esto que habilita que se pueda firmar el día de mañana el dictamen de mayoría de este proyecto. Mañana se reúne la Comisión de Presupuesto y Hacienda en conjunto con la de Legislación del Trabajo a las 15 horas justamente para tratar esta iniciativa. Así que bueno, muchas novedades respecto a esto y a todo lo que va a suceder en la jornada de hoy, Pato. Muy bien, pero el dato es, yo no lo tenía confirmado, gracias Benaim, el tema es que se firma dictamen en el día de mañana. Carolina Ramos, ¿cómo le va, Caro? Que dice muy buenos días. ¿Qué tal, Pato? Buen día a todos. Bueno, estamos en la antesala de un super jueves, diríamos, ¿no? 15:30, como decía Vero, el plenario de las comisiones de presupuesto y legislación del trabajo para abordar el proyecto de ganancias, y media hora antes, a las 15, se reúne solamente la comisión de presupuesto para dictaminar el otro proyecto que tiene que ver con reformas en el régimen de monotributo. Y antes, al mediodía, vamos a tener movimiento, lo que es el recinto, Pato. Claro. Con estas dos sesiones especiales pedidas por la oposición. Por un lado, Juntos por el Cambio, por otro lado, el Interbloque Federal, para tratar fundamentalmente el proyecto que prorroga por 4 años el régimen de promoción de los biocombustibles. Así que, como te decía, una jornada muy intensa la del día de mañana. Muy bien. Camisa color obispo, si no me equivoco, Carolina Ramos, ¿no? Sí. Antes le decíamos lila, pero creo que ahora es obispo. Son cuestiones que uno va aprendiendo. Bueno, y un tema, le pregunto a las dos, porque es un tema importante. Yo estuve averiguando algunas cosas y me dijeron, ese es un proyecto del Ejecutivo que tiene que ver con las alícuotas a pagar por las empresas en el tema ganancias. Depende de lo que factures, 25%, 30%, 35%, depende que factures hasta 1.300.000 pesos, 2.600.000 o más de ese monto. Digo, ese proyecto, que es un proyecto del Ejecutivo, seguramente está a la mano ahí del Ministerio de Economía. ¿En eso hay alguna data de lo que puede pasar? ¿Se va a discutir junto con el tema del monotributo? ¿Va a ser para después de que se trate de elevar el piso de ganancias? ¿Hay alguna información, Benaim, por favor? Bueno, básicamente, Pato, ese proyecto va a tener que tratarse en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, pero básicamente se van a avanzar con estas dos iniciativas. Primero monotributo, luego impuesto a las ganancias. Vamos a acomodar de alguna forma, dice el oficialismo, las cuestiones de los trabajadores. Y luego vamos a avanzar con la situación de las empresas. Y decime, en el tema monotributo, lo que estuve viendo son algunos números. ¿También ahí se fijaría eso de cuáles son los nuevos límites máximos? ¿Te acordás que se había hablado de elevar el de la máxima categoría, la categoría E, hasta 2.800.000? ¿También se fijaría eso por lo que ustedes saben? ¿O en lo que tiene que ver con el tema, a lo mejor eso queda a discrecionalidad de lo que es la FIP? ¿Hay algún dato, Benaim, o no? Bueno, el tema de los montos lo establece medianamente el proyecto de ley y a partir de eso van a estar trabajando, porque a partir de esos montos y esa recaudación que tuvieron las empresas es donde se va a hacer el corte de lo que es el gravamen de ganancias y eso permite de alguna forma diferenciar pequeñas pymes a medianas
medianas y grandes empresas. Sí, para más precisiones, A ver. las empresas que tengan ganancias netas imponibles, es decir, alcanzadas por el impuesto, Claro. de hasta 1.300.000 van a tener una alícuota del 25%. Exactamente. Ese va a ser el escalón más bajo. Sí. Después tenemos el escalón medio, que es ganancias de entre 1.300.000 pesos y 2.600.000. Esa alícuota va a ser del 30%. Y después 35%. Y después 35% de más de 2.600.000. El tema es que la gran mayoría de las empresas dicen, che, pero si yo facturo 2.601.000 pesos, sigo siendo una empresa chica o mediana y tengo que pagar el 35%. Pero bueno, cuando yo pregunté por acá me dijeron, mirá, no es un proyecto que surgió de la Cámara, es un proyecto del Ejecutivo, vamos a discutirlo, pero por ahora está stand-by, ¿se puede entender eso? Sí, está en stand-by. El proyecto ya está en la Comisión de Presupuesto, pero no es la intención debatirlo junto con los otros dos. Digamos, va a ser un debate aparte, complementario, más adelante. Además, también, porque Pato, Caro, genera, digamos, mucho ruido para las empresas. Las grandes empresas van a venir con alguna inquietud, seguramente que se trasladarán seguramente al sector opositor, a Juntos por el Cambio, para ver si son efectivamente alcanzadas o no por este gravamen. Así que para evitar, imaginamos un poco el ruido empresarial, se pretende avanzar de alguna forma con esto. Por lo que escuché, más que nada, viste, es como con los 150.000 como los trabajadores. ¿Y por qué no me incluís a mí que gano 152? Bueno, en algún momento dijo Casareto, el corte tiene que hacer. Acá, en el otro proyecto, el reclamo es de las chicas, porque una empresa que, digo, no sé, factura a lo mejor $150.000 por año, a lo mejor dice, bueno, pago 35. El problema es que ellos te dicen, che, pero si apenas facturo $22.000 por año, ya me estás incluyendo en ese monto del 35. Por ahí venían las quejas, pero bueno, efectivamente, por ahora entonces está el tema, pero no se trata. Claro, hay que recordar que este proyecto viene de alguna forma a subsanar esa cantidad de dinero que se dejaría de aportar por el sector de los trabajadores, que dejen de estar alcanzados por ganancias, y hablábamos de 41.250 millones de pesos, exactamente. Perfecto. El turno ahora de Facundo Suárez Lastra, que pasó por DTV y decía esto, por favor. Yo creo que ha habido un afán demagógico en la iniciativa del presidente de la Cámara de congraciarse con los sectores medios, que de alguna forma les son esquivos, pero la verdad es que lo que están pagando los que ganan 150.000 pesos hoy es muy poco, y yo estoy de acuerdo en subir, ojo, quiero que quede claro. Hay gente que está pagando con 45.000, con 60.000 pesos de impuesto a la ganancia. Es ridículo, esto no puede pasar. Hay que ajustar, hay que trabajar sobre las alícuotas de ingreso, hay que trabajar sobre la progresividad e inclusive hay que aumentar. Quien gana más de 600.000 pesos, que no pague el 35%, que pague el 40%. No estoy en una política de que no se pague. Al contrario, creo que se tiene que pagar impuesto a las ganancias y que tienen que ser escalas, pero que el esfuerzo para que salga la Argentina lo tenemos que hacer pagando todos, sacando las jubilaciones de privilegio, sacando las excepciones por tema. Y si hay un tema en particular donde vemos que se requiere un incentivo, bueno, hagámoslo. Y la propuesta para las empresas, sinceramente, me parece que no está bien pensada. La propuesta para las empresas es malísima en términos de la equidad, porque arranca desde muy bajo. ¿Desde dónde ganar 200.000 pesos para una empresa? ¿Cuánta gente se organiza empresarialmente y va a tener que pagar 35%? Un pobre empresario que está haciendo un esfuerzo enorme para ganar 200.000 pesos por mes. Es ridículo, sinceramente me parece que no lo están pensando bien, y yo quiero llamar a la reflexión a que la Cámara, que el Congreso existe para discutir las leyes, que no nos dejemos atropellar y apurar y el 25 y qué sé yo. Estamos con un tema muy importante que requiere más tiempo, más criterio, más patriotismo, más compromiso y más inteligencia de los diputados de la Nación Argentina para trabajarlo. Bueno, ahí está Facundo Suárez Lastra, ¿no? ¿Qué tema? Ayer a mí me gustó porque en algún momento hablábamos con algún diputado que me decía que es entendible. Porque la pelea es que, la verdad, cuando vos sos oposición, siempre razonablemente querés bajar impuestos, siempre querés. Y es entendible. Pero digo, después nadie te explica cómo hago yo para aliviar costos del sostenimiento del Estado que son inelásticos, que no los podés reducir ni bajar.
Alguna cuestión se podrá, efectivamente, pero lo hemos hablado 20 veces. El 70% del gasto del Estado es para pagar jubilaciones, tenés que sostener el sistema público de salud, el sistema público de educación. Digo, me parece que si no te sentás y decís, a ver, está bueno bajar impuestos, pero si bajo impuestos hay servicios indispensables y esenciales que no puedo brindar. Me parece que ese es el conjunto. Sí, hay que ver el contexto también. Estamos en medio de la pandemia. Claro. Venimos de un año donde el Estado desembolsó cifras abundantes en cuanto a ayuda social. No podés pedir plata afuera. No tenés reservas, efectivamente. Sí, un año atípico, sin dudas, donde, bueno, hubo gastos imprevistos. Sí. Y, bueno, el presupuesto es mucho más acotado, sin dudas. Sí, así y que además, es la sábana corta. Y con una reactivación que se dio, digamos, a fin del año pasado, pero que no se sabe hasta cuándo se va a poder sostener por justamente la pandemia. Mira, hoy me contaban, digo, la verdad que hay señales de que hay una reanudación importante de la actividad, por eso viste que estamos con que el 7% de crecimiento, 6,5%, que bueno, sería como muy bueno, porque además el Estado no tiene previsto pagar IFE, pero los datos en materia sanitaria son como entre alarmantes y preocupantes, porque no es que ya se terminó la pandemia, estamos a la puerta de la segunda o tercera ola con datos graves sobre la cantidad de contagios y fallecimientos. Y digo, y no hay presupuesto previsto para eso, ¿eh? ¿Quién se reúne a las 11 de la mañana, Benaim? A ver. Sí, Pato, porque somos antesala también de una reunión plenaria de las comisiones de Salud y Acción Pública y también de Deportes, que van a estar tratando una modificación a la Ley Nacional de Antidopaje, modificación que te vamos a estar explicando también en breve nada más de qué se trata. Y fue un proyecto que lo incluyó Alberto Fernández en el temario de sesiones extraordinarias. Hay una nueva adaptación a lo que es el Código Mundial Antidopaje y por eso Argentina debe tratar estas modificaciones a la ley para poder adaptarse legalmente y formalmente a este código que se modificó el año pasado, en 2019, pero entró en vigencia el 1 de enero. O sea que ese es un tema, digo, a mí que me gusta el deporte, es un tema muy interesante, porque ayer escuchaba justamente a un médico italiano contando las gravísimas consecuencias que ha habido en deportistas de élite, grandes jugadores del calcio italiano, grandes jugadores del fútbol americano, que han tenido suministro de doping, que era como medianamente habilitado, permitido durante mucho tiempo, y la verdad que no lo han percibido en su momento. Pero cuando han llegado a los 50 o 60 años, la verdad que las consecuencias han sido durísimas, ¿eh? Creo que en el fútbol italiano hay alrededor de 40 jugadores con distintos problemas neuronales, y no estaban claras las causas, y todo indica que se habría debido eso a que el doping en Italia, en prácticamente todo el mundo, era una cuestión muy común, Claro. muy común. Así que bueno, me parece que cualquier cosa que habilite más transparencia es bueno, me parece. Va a ser ¿no? interesante escuchar a los presidentes de las dos comisiones. Sí. Una la preside Pablo Yedlin y la otra comisión Héctor Baldassi respecto a estos temas. Y además decirte, en función de esto que vos decís, recordemos que el dopaje básicamente tiene que ver con el consumo de sustancias que generan excitación para poder rendir en el deporte de una manera no natural, pero muy bien. Entonces, ahora hay mucho control, no saben, ustedes no habían nacido. En los años 70 y 80 era algo absolutamente instalado en el fútbol del mundo, dentro del cual estaba Sudamérica y estaba la República Argentina. Digo, desde el bidón, que el bidón era una trampa, ¿no? Pero digo, bueno, ustedes recuerdan... La salida de Maradona en el Mundial de Estados Unidos, nadie la puede olvidar. Totalmente. El doping, ahí lo que había era un gran trabajo tratando de tapar el doping. Pero básicamente en los años 70 y 80, 60 te diría, el doping era una cuestión absolutamente cotidiana en el fútbol argentino, como en el resto del mundo, ¿eh? Bueno, tenemos que ir con Pérez Araujo, hablando de esto es lo que decía sobre las últimas cuestiones en torno a ganancias. Dale vos. Yo creo que es un proyecto necesario, un proyecto que la sociedad además estaba reclamando, y un proyecto que viene a enmendar una deuda que desde el Estado tenemos con la sociedad.
Evidentemente es un tema que es muy caro también a los intereses de la ciudadanía, a punto tal que fue uno de los eslogans de campaña en la elección de 2015, pagar ganancias, no pagar ganancias, si los trabajadores debían pagar ganancias. Se prometía con altisonancia que en el gobierno de quien resultó electo ser presidente, el ingeniero Mauricio Macri, ningún trabajador iba a pagar ganancias. Bueno, pasamos a incrementar el número de asalariados y de jubilados que pasaron a pagar este impuesto, que es cierto, es el más progresivo de nuestro sistema tributario que seguramente tenemos que revisar esto. Yo los veo a ustedes y veo que muchos de los diputados y diputadas que intervienen manifiestan esto, ¿no? Bueno, sí, tenemos que tratar ganancias, pero tenemos que rever también el sistema tributario tan regresivo. Seguramente, ojalá sea también esta otra deuda que tenemos desde la clase dirigente, que podamos saldar en esta gestión. Y sí. Muy bien, estamos ahora con más data de Carolina Ramos, impuesto a las ganancias. Bueno, se firma el dictamen, dijo recién Benaim, ¿cuándo? ¿Mañana? Mañana a las 15:30 el dictamen de ganancias y a las 15 el de monotributo. Ahí lo interesante va a ser ver en el caso de ganancias qué va a hacer Juntos por el Cambio, si finalmente va a firmar un dictamen en minoría, un dictamen alternativo, o si va a suscribir el de mayoría, el del oficialismo, con alguna que otra observación en función de las modificaciones que vienen pidiendo a lo largo de este debate, que ya lleva bastante tiempo, hay que decirlo. Si bien las comisiones han tenido 2 o 3 reuniones, el tema viene siendo discutido con las centrales sindicales, con la presencia del presidente de la Cámara, Sergio Massa, y aprovecho para dar este datito de color que comentábamos fuera de aire, y es que los alrededores del Congreso amanecieron empapelados con afiches impulsados por el Frente Renovador. Ustedes saben que el tema ganancias es un tema que impulsa fuertemente Massa desde hace tiempo, y bueno, afiches con la leyenda ganancias ya, bueno, impulsando obviamente esta ley, que seguramente va a ser ley porque tiene amplio consenso de todo el arco político. Vos sabés que es un tema interesante porque la cartelería, más allá de que, bueno, han llegado los medios audiovisuales, que han llegado las redes, la cartelería, y particularmente en el Congreso, siempre es un lugar de escenificación política de temas de coyuntura. Desde siempre, digo, cuando no había redes, ya vos querés instalar alguna cuestión y pegás carteles en la zona del Congreso, obviamente es como el gran lugar de repercusión. No sabía, yo entré por otro lado, no había visto la cartelería, pero bueno, ¿qué impulsan? ¿El proyecto de ganancias? El proyecto de ganancias, y dentro de pocos meses vamos a ver empapelado con campaña electoral. Sí, es que ¿sabés qué pasa? Lo hemos dicho y ya vamos con Benaim. La verdad que el tema de ganancias, que yo recuerdo no estaba planteado en el tema de lo que eran las extraordinarias, es como que alivió la traba importantísima que había por falta de acuerdo entre oficialistas y opositores. Se había avanzado poco y nada en extraordinarias, estábamos con temas muy complejos, reforma judicial, etiquetado de alimentos, biocombustibles, y llegó esto, ¿me entendés? Y me parece que hubo consenso, no me parece, entre los sectores más importantes, y es un alivio clave para mucha gente, ¿no? Yo diría que es una buena forma de arrancar el año parlamentario. Es una buena señal política, una buena foto política, una foto donde oficialismo y oposición conviven, se muestran juntos, apoyando este proyecto que beneficiaría a más de 1.200.000 trabajadores. Ahí estamos, vamos con lo prometido, Verónica Benaim y el proyecto sobre dopaje. Diga, Benaim, a ver. Sí, vamos a ampliar un poquito más la información de esta iniciativa que se va a tratar a las 11 de la mañana en este plenario de comisiones de salud y también de deportes. Bueno, básicamente es una iniciativa que pretende modificar la ley vigente, que es la 26.912, que habla sobre el dopaje en nuestro país, en el mundo deportivo claramente, y busca adaptar el régimen actual al Código Mundial Antidopaje. ¿Qué pasó? La Agencia Mundial Antidopaje en el año pasado, en junio, firmó o elaboró un nuevo código que entró en vigencia el 1 de enero. Ya tuvo enmiendas este código, que la primera vez que se realizó, Pato Caro, fue en el 2003.
fue modificado en el 2009, en el 2015 y también en el 2018. Ahora tiene nuevas modificaciones que yo te las voy a estar contando en breve, a grandes rasgos, porque es un proyecto que tiene 53 páginas, lo estábamos leyendo con Caro Ramos ayer. Sí. Es un poco un chino, no es tan fácil tampoco. No, pero a ver, te hago la pregunta, que por supuesto lo vamos a hablar después con los diputados que trabajan en este proyecto. Pero un gran debate en Estados Unidos, ¿sabés cuál es? Es cómo considero la marihuana. Porque la marihuana la fumás no para mejorar tu rendimiento. La fumás porque te gusta, porque te calma, es una cuestión social. Y entonces, te digo, salvo Manu Ginóbili, digo, la verdad, el consumo de marihuana en el básquetbol de la NBA era altísimo. Bueno, y Facu Campazzo, tampoco. Ahí voy con pero este perdóname, tema. Claro, digo, ellos te dicen, yo no fumo para mejorar. ¿Por qué no me vas a permitir? Si no consumo para ser mejor deportista, lo hago porque me gusta. ¿Qué pasa con ese tema? Bueno, es una de las modificaciones justamente que se van a incorporar. Las principales modificaciones son sujetos alcanzados por el régimen, se amplía a lo que ya no son solo los deportistas los que van a tener esta situación, sino que también el personal de apoyo y los organismos vinculados al deporte. Hay un amplio abanico ya de sujetos alcanzados. La prueba de presencia de sustancias prohibidas es justamente es una de las cuestiones, y la figura de la sustancia de abuso. Y ahí entraría de alguna forma lo que es el cannabis, lo que es la cocaína, las anfetaminas, bueno, cómo se utilizan ese tipo de sustancias que ya no solo serían básicamente para tener un alto rendimiento, sino también por una cuestión recreativa. ¿Qué pasa si el deportista consumió ese tipo de sustancias previo a hacer el deporte, pero no para rendir con mejor? Con la cocaína, no sé, me parece que es otro marco. Con la marihuana, la verdad que es otro espacio, y te pregunto, hay una cuestión también, por eso digo, acá estaba trabajando mucho Baldassi, es un tema interesantísimo. Otra cuestión que se discute mucho es qué hago con el deportista que es sancionado. Porque pasa muchísimas veces en los clubes que ese chico, que es un adolescente, un tipo joven, es separado. Y la verdad, si consumió porque tiene un problema de adicción, lo tenés que cuidar, no separar. Es un tema muy complejo. En la Argentina prácticamente no ha habido casos de recuperación, porque te marginan, terminás en una liga inferior y el problema humano no lo resolviste. Bueno, y una de las cuestiones que incorpora también es un nuevo concepto de dopaje, y este nuevo código tiene una mirada mucho más específica o profunda respecto a la salud de la persona del mundo del deporte en cuestión, y entran estas situaciones que vos comentás porque no deja de formar parte de la salud del deportista. También entre las modificaciones está el incumplimiento de la localización de los atletas y esas sanciones que veníamos hablando. Así que a grandes rasgos, este es un poco el proyecto de ley que modifica la actual ley de antidopaje en nuestro país, y que va a tratarse en minutos nada más en este plenario de comisiones. Te agrego, Vero, que el plenario de comisiones va a contar con la presencia de una funcionaria, con la secretaria de Deportes, que es Inés Arrondo. Y yo creo que, al ser un proyecto que está adaptando una ley a un código que existe a nivel mundial, bueno, hay que ver si hay margen para negociar alguna que otra cosa, porque es algo que está establecido en todo el mundo, ¿no? Ya vamos con el diputado Ponce. ¿Sabes dónde los controles son estrictísimos? En el tenis, donde le tocan el timbre a las 3 de la mañana a tipos como Federer o Nadal, que están durmiendo tranquilos porque juegan el otro día. La verdad, ha habido reclamos, quejas, pero son como muy severos los controles. Bueno, lo dicho, vamos a la provincia de San Luis. Los saludamos a Carlos Ponce. Diputado, ¿cómo le va? Buen día. Carlos Méndez lo saluda. ¿Qué dice? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Bien, bien. Buen día para todo el equipo. Gracias. Diputado, digo, hay que firmar dictamen. ¿Usted lo va a hacer de manera remota? ¿Eso está resuelto? ¿Va a venir a Buenos Aires? ¿Cómo está esa cuestión protocolar, Ponce? Sí, está mixta como lo veníamos haciendo, y yo voy a estar en Buenos Aires mañana, viajo esta noche, así que bueno, seguramente vamos a estar remoto, presencial, depende si se puede estar en forma presencial, pero lo importante es que mañana empiece ya el debate, digamos, con los diputados. Hemos tenido reuniones informativas donde especialistas, bueno, han informado sobre lo que es el proyecto, organizaciones sindicales, bueno, que han manifestado un abrumador
apoyo hacia el proyecto, dando a conocer, bueno, lo que todos ya más o menos veíamos sobre este proyecto, sobre una franja enorme de trabajadores que van a dejar de pagar ganancias si se aprueba la ley, la cual yo creo que se va a aprobar. Es mucha la cantidad de gente, imaginémonos que hay 1.000.000, casi 280.000 trabajadores que van a dejar de pagar ganancias. Es mucho la cantidad y bueno, y vamos a ir a un número por más bajo todavía de los históricos que supo ser, estaba alrededor del 10%, vamos a tener casi un 7% de trabajadores afectados, que van a ser, digamos, una franja mucho menor. Coincidimos muchos diputados y gremios que han manifestado, bueno, en contra de lo que es este impuesto al trabajo, pero en definitiva sabemos que no se puede tampoco pretender sacar de un momento a otro, más viniendo, ¿no?, del momento que estamos viviendo. A esto hay que destacarlo, sabemos, es extraordinario. La inyección de dinero que va a significar a la economía, particularmente a todo, a lo largo y a lo ancho del país, es enorme. Esto sabemos el beneficio que es y por supuesto que estamos muy expectantes a que va a salir el proyecto y pronto lo vamos a tener en el recinto para poder sacarlo con media sanción y después pasarlo a Senado, ¿no? Diputado, buen día. Verónica Benaim nos saluda. Es un proyecto que ya se viene debatiendo hace semanas en el Congreso de la Nación. Más o menos todos conocemos los principales puntos, los pedidos. ¿Hay alguna cuestión que en el día de mañana se pueda incorporar que no sabemos hasta el momento? ¿Hubo algún diálogo entre representantes para decir, bueno, hay gran apoyo para que se pueda incorporar, no sé, cierta deducción, cierto sector? Sí, es decir, que el diálogo es permanente, lo ha demostrado el presidente de la Cámara, como también el presidente del bloque, Kirchner, Máximo Kirchner, que han estado recibiendo a distintos sectores, incluido a la oposición, y han estado hablando del proyecto, han recibido todas las sugerencias que se han hecho. Yo creo que lo que queda del proyecto para incorporar no deja de ser importante, pero es mucho menor, digamos, a lo que es el proyecto en sí, que ahí vemos que tiene la importancia de duplicar lo que tiene que ver el piso con lo que es ganancia. Todo lo que se pueda hacer ya lo han manifestado los presidentes y el presidente del bloque y Carlos Heller, el presidente de la Cámara, están trabajando para incorporar todo lo que más se pueda, pero sabemos perfectamente que tampoco es tan fácil porque hay cuestiones técnicas y legislativas y cuestiones también que tienen que ver con presupuesto, que por ahí, por más que querramos, a veces no se puede, o por lo menos por este momento no se puede. Así que el diálogo está en forma permanente, hay yo veo muchísima voluntad, ser muy colaborador con el proyecto para que salga lo mejor posible. Ojalá que la oposición así lo entienda, que es un proyecto que va a beneficiar a muchos argentinos y argentinas y que no entremos en la chicana política y bueno, y empezar a pedir cuestiones que por ahí no son imposibles. Los 513.000 creo que habían planteado. Es decir, dejémonos de este tipo de chicana porque no querramos solamente por quedar bien en un año político decir esta disparatada, porque son disparatadas. Porque ellos estuvieron en el gobierno, lo podrían haber hecho ellos, más allá de que ellos prometieron de sacarlo a ganancias, ¿no? Diputado, buen día. Carolina Ramos lo saluda. El día viernes se desarrolló el último plenario de comisiones y arrancó un poco caldeado con esta exposición del representante de la CGT que enojó a algunos diputados de Juntos por el Cambio que se retiraron de la reunión. Quería preguntarle si esto enrarece un poco el clima de cara a la firma del dictamen, si esperan firmar un dictamen único o si esperan que, bueno, la oposición firme su propio dictamen. ¿Cómo está el clima político? No, siempre se espera hasta último momento, por supuesto, de firmar un único dictamen, que esto es
lo ideal. Esa reunión, representantes de la CGT, creo que era de camionero, hizo algunas menciones sobre lo que el gobierno anterior, lo que había pasado con ganancia. Es entendible, es decir, hay muchos que quedaron con esa, con esa frustración de que se iba a sacar el impuesto a la ganancia, y bueno, lo dijeron en una comisión. Yo nunca vi que hubo alguna falta de respeto, todo lo contrario, creo que se dijo correctamente, pero yo creo que, bueno, la oposición tiene este tipo de habilidad, ¿no? De que cuando hay algo que no le gusta, se victimizan. En este caso, irse de la comisión, de la reunión, a mí me pareció una falta de respeto. Inclusive yo creo que fue muy agredido el compañero, que incluso después Yasky creo que hizo una mención muy correctísima sobre que hemos invitado gente que son compañeros que no entraron por la ventana ni se metieron, los invitamos nosotros a nuestra casa, y que fueran agredidos de esa manera nos pareció una falta de respeto. Yo creo que fue correctísimo lo que dijo Yasky, y tenemos que ser muy respetuosos. Nosotros no, porque no nos gustan lo que nos dicen, siempre que nos digan con respeto, tenemos la posibilidad después de dar nuestra propia opinión. Yo creo que para eso es la política y para eso son las reuniones y los debates. Yo tengo esta esperanza de que hay que ponerle una inyección fuerte de optimismo a este proyecto, porque la gente necesita de situaciones que generen, más allá de una cuestión de alivio en el bolsillo de los trabajadores y de la economía, una inyección de optimismo. La gente viene de la pandemia y estamos todavía en la pandemia y todo pareciera ser que es malo. Esto es una inyección de optimismo y esto hay que potenciarlo desde un lado y desde el otro, con una responsabilidad que debemos tener todos para que esto sea así. Hay que levantar el ánimo a nuestra gente, ¿no? Sí, una cuestión. Yo la verdad que comparto esto de que hay que ponerle plata en el bolsillo a la gente y lo del optimismo. Pero por lo que uno conoce, y los sueldos son públicos, digo, este es un proyecto que va a beneficiar a algún sector de trabajadores. Camioneros, que históricamente tienen buenos ingresos, el personal que trabaja en empresas productoras o fabricantes de autos, hoy empleados de cerealeras, mineros. Pero digo, por lo que uno conoce, uno sabe que en San Luis hay buena administración. La verdad, uno cree que los beneficiados en San Luis por este proyecto va a ser una proporción muy reducida. No creo que haya demasiados trabajadores cobrando 150.000 pesos. ¿Y quiénes son? No se crea. Por eso le pregunto. No se crea porque a ver, creo que todo, que hay la alimentación. Perdón, se me... Ahí está. Tuve un problema... Sí. Tuve un problema técnico. La industria de la alimentación, por ejemplo, que impacta fuerte, la aceitera impacta fuerte. En la mayoría de la industria está impactando, algunos menor y otro mayor. Algunos inclusive no le permite hacer horas extra, no es que no le permite, sino que los trabajadores no les convenía extra y agarran ganancia y prefieren no hacerla. Es decir, que es mucho. De hecho, los números lo dicen. Más, digo, de 1 millón. Sí, 1.200.000, ¿no? Sí, 1.200.000. Un poco más de 1.200.000. Bueno, sí. Es decir, no es poco. No. Y esto, por supuesto que ahora, y a medida que se vayan actualizando los salarios, por supuesto que si no se corrigiera esto, de este proyecto, yo creo que sería más inclusive. De hecho, bueno, fíjese cómo ha ido creciendo aquellos que ha impactado en ganancia. Teníamos alrededor, creo, del 10%, no recuerdo si... Sí, ahora es el 25% y va a volver al 7%. No, si yo los números globales los conozco. Lo que no sabía era que había en San Luis algún sector que pudiese estar beneficiado. Como no veo que haya trabajadores de mineras, por eso preguntaba. 13.253 estiman, según el Frente de Todos, que dejarán de pagar ganancia en la provincia de San Luis. Actualmente son unos 21.000 trabajadores los que están alcanzados. Claro, ahí está. Esto dice el proyecto que envió Sergio Massa, que tiene un detalle de cuántos son provincia por provincia. Claro, los trabajadores provincia por provincia. Diputado Ponce, yo cuando le consultaba
preguntaba respecto a si iba a haber alguna incorporación, algo sorpresivo. Lo hacía un poco en relación al proyecto que presentó en el día de ayer Marcelo Casareto, respecto a que dejen de pagar, que empiecen a pagar impuesto a las ganancias. Claro, que dejen de no pagar impuesto a las ganancias los jueces, digamos, que no fueron incorporados o que no han ingresado a partir de 2017. ¿Cómo ve esta iniciativa? ¿Hay consenso también para avanzar en este proyecto? ¿Puede tocarse algo mañana? No, porque la citación es para tratar nada más que este proyecto. Puede abrirse el debate con respecto a esto, que siempre pasa, que se toca un tema y se termina distorsionando ese tema y entra en discusiones otro tema que no tiene nada que ver. Bueno, sería lo ideal de que todos tengamos que hacer el esfuerzo, es decir, más en un momento de extremada situación de crisis, ¿no? Porque en eso tiene que primar, ¿no?, el sentido de la solidaridad, que tiene que ser el esfuerzo del conjunto, particularmente de aquellos que más pueden. A mí me dolería, digamos, de tener que hacerlo en un proyecto de ley. Debería ser casi, digamos, voluntario, ¿no? Que en una acordada, digamos así, que el sector de los jueces o de la justicia que no pagan ganancias porque no están alcanzados después del 2017, lo pudieran hacer de esa manera. Eso sería algo fabuloso. Yo sé que por ahí, bueno, cualquiera que me escucha se ríe, va a decir, bueno, en Argentina es muy difícil que pase eso. Bueno, yo todavía no pierdo la esperanza de que lo podamos hacer, porque necesitamos mucho de la solidaridad de aquellos de los que más tienen. En el impuesto a las grandes fortunas yo también decía, pero hace falta una ley. Esto se debería resolver de otra manera porque estamos en una situación tan difícil. Y es cierto también que aquellos que dicen, bueno, pero los gobiernos que han pasado, y han pasado tanto en los gobiernos, bueno, hay muchos que dicen, bueno, yo voy a hacer solidaridad y la mala administración de los gobiernos, ¿qué pasa? Sí. O aquellos que se dicen de que la corrupción y todo lo demás, bueno, pero empecemos por, como quien dice, por casa. Empecemos porque en algún momento tenemos que empezar a tener estas buenas acciones, digamos, de solidaridad. Y yo creo que en un momento así tenemos que hacerlo. Lo tenemos que hacer, no nos queda otra. Y después exigir con toda la fuerza de que el Estado no tenga gastos superfluos, que tenga, digamos, una buena administración, que veamos dónde podemos reducir gastos. Obvio que es así. Pero en este momento sabemos perfectamente que está todo apuntado a lo que es la parte social, a la parte sanitaria, y sabemos que va a ser un año también difícil. Lo que sí no tenemos que perder de vista es que es un año que si las cosas medianamente salen bien, yo digo que va a ser un año importante en cuanto a lo económico, en cuanto al crecimiento y en lo demás. Ojalá que la pandemia no nos vaya a frustrar esta posibilidad, ¿no? Diputado, le iba a preguntar por otra cosa, pero ya que mencionó esto de reducir los gastos políticos, los gastos superfluos, desde la oposición, durante la pandemia hubo un tema de que la política debería hacer un esfuerzo, reducirse las dietas, renunciar a ciertos subsidios. Digo, siempre está en discusión el tema de reducir el gasto político. ¿Usted cree que esa sería una vía para, no sé, contar con más fondos para poder concretar políticas públicas? Digo, ¿la política también debería hacer un esfuerzo al igual que los jueces? Mire, yo creo que, es decir, no sé cuánto es lo que se puede reducir, ¿no? Pero yo creo que si revisamos siempre en el Estado hay gastos de vehículo. Por ahí no sé si estamos hablando de sueldos, ¿no? Porque los sueldos tampoco, claro, excepto algunos muy no particulares, no sé si... Claro. Coincido, y el sueldo, lo importante es que va al gasto y eso genera, digamos, un movimiento de la economía. Pero sí, por ahí a lo mejor en vehículos de más. Acá, por ejemplo, en San Luis, todo el parque automotor, por ejemplo, nada más están aquellos que son necesarios para todo el movimiento de lo que es la provincia, pero no para los funcionarios, ni tampoco son para los legisladores, ni mucho menos. Nadie tiene vehículo particular, digamos, del Estado en forma particular. Bueno, todas estas cosas, digamos, se pueden revisar. Y además, esto le hace bien a la política porque en este momento
mucha gente está a la espera, ¿no?, de que podamos hacer y que podamos tener gestos de grandeza en este aspecto. A lo mejor no hace de que va a cambiar sustancialmente el gasto o lo que se pueda recaudar, pero sí, como gesto, yo creo que sirve mucho. Sí. Diputado, justamente un tema que tiene que ver con esto, porque usted integra la Comisión de Legislación del Trabajo, es el secretario, y siempre la gran mayoría de referentes de Juntos por el Cambio, los otros días lo hablábamos con el diputado Enríquez, siempre indican que es necesaria una reforma laboral, que hay que ser más flexible, que con estos condicionamientos es imposible dar trabajo. Bueno, históricamente el peronismo nunca ha avanzado con este tipo de leyes y todavía los radicales se acuerdan de aquel proyecto de la ley Mucci del año 84, pero digo, a su juicio, usted fue dirigente gremial en su momento además, ¿no? Digo, como oficialista, ¿usted cree que es necesaria una reforma laboral que flexibilice el vínculo entre quien te da el trabajo y quien lo toma o no? Mire, yo creo que más que una flexibilización en cuanto a la ley en general, yo creo que hay que trabajar mucho en los convenios colectivos de trabajo por sector, que esto me parece a mí que es muy importante. Yo vengo del sector de plástico, por ejemplo, y en las vacaciones, sabiendo que la actividad tiene mucho funcionamiento en la época de verano, hemos concedido, por ejemplo, en el convenio colectivo de trabajo, que una fracción, la de esas vacaciones, se puedan dar en época de invierno, pagando un adicional más. Porque, bueno, de esa manera se ha flexibilizado. Así, le cuento esto como a modo de ejemplo, ¿no? Pero de esta manera se puede flexibilizar, reacomodar, sin usar la palabra de flexibilización laboral, porque eso genera, digamos, un rechazo en forma automática. Lo que sí yo creo que hay convenios colectivos de trabajo que se deben readecuar. ¿Por qué? Porque la tecnología ha avanzado tanto que hay convenios colectivos de trabajo que, por ejemplo, han quedado ya prácticamente en desuso, por el tema por el tema de la tecnología y los avances, ¿no? A ver, la última, por favor, Vero, que tenemos que ir al móvil, pero la última, dale, Vero. No, básicamente quería retomar con el sector judicial, porque el diputado hablaba de la acordada. La acordada generalmente en la justicia justamente para no pagar el impuesto a las ganancias. Y si creía que este proyecto iba a avanzar o tiene que ver más que nada con una cuestión política en el medio de una designación de un nuevo ministro de Justicia. No, yo creo que esto es un proyecto que tiene muy buenas intenciones en cuanto a que todos hagamos un esfuerzo para que todos paguemos ganancias, si no es muy injusto, es decir, que algunos lo paguen y otros no, particularmente aquellos que ganan muy bien. Sabemos que no vamos a afectarles a ver, la diaria, es decir, no es que le vamos a poner en una situación difícil a la familia, estamos hablando de que hay gente que está en pésimas condiciones, no alcanza a comer, hay niños que se mueren de hambre. Es decir, es tristísimo la situación. Entonces tenemos que ponernos en ese lugar. A ver, les recuerdo nada más, esto ya le dijeron que sí, el Poder Judicial le dijo que sí, yo te voy a pagar ganancias, pero como la intangibilidad es sagrada, ¿sabés qué tenés que hacer? Primero me aumentás el sueldo y yo con ese aumento te pago ganancias. Así lo plantearon. Es cierto, yo cobro 500.000 pesos, tengo que pagar 20% de ganancia, bueno, aumentame 100 y te lo pago. Fue parte del acuerdo que obviamente no se cerró. Con el fundamento del salario no es ganancias. Exactamente, y además con que es intangible que no te lo puedo tocar. Diputado Ponce, muchas gracias, nos tenemos que ir enfrente. Hasta cualquier momento. Gracias a ustedes. Chau, que tengan un lindo día. Igualmente. Muy bien. Y vamos con Maya, que está en el despacho de qué diputado. Maya, te escuchamos. Buenos días, por favor. Buen día, Pato. Buen día. Estamos en el despacho del diputado Pablo Schedling, que muy amablemente nos ha recibido el día de hoy, previo a la reunión de comisiones que tiene prevista para las 11 de la mañana, ya que se reúnen de forma virtual las comisiones de Acción Social y Salud Pública, que Pablo Schedling preside, junto con la Comisión de Deportes, para tratar justamente las modificaciones para el régimen jurídico en la prevención y el control del dopaje. Buenos días, Pablo, muchas gracias por recibirnos.
No, gracias a ustedes, un gusto. Sí, una reunión muy importante, ¿no? De comisión conjunta, en realidad una reunión urgente, porque ustedes saben que las normas internacionales para el deporte y el antidoping exigen a partir del 2021, a partir de enero, están en vigencia unas nuevas normas y la Argentina tiene que adoptarlas antes del 14 de abril, si no, todos nuestros competidores no solo no van a poder competir en la Olimpiada, sino en todas las pruebas clasificatorias, en cualquier competencia internacional, no van a poder competir. Así que es muy importante para nosotros y bueno, contamos hoy con también agradecer a la oposición, ¿no? Porque de alguna manera en estos son leyes complejas, 70 artículos, modifican un montón de cosas, básicamente no solamente las sustancias que se controlan en los deportistas, que todo el tiempo cambian, pero a partir de esta ley ya no va a hacer falta una nueva ley para cambiarla, va a ser una cosa más dinámica, pues no podemos estar cada vez que aparece un nuevo metabolito o alguna nueva sustancia cambiando leyes, es muy complicado. Pero no solo eso, sino que también se van a incorporar, por ejemplo, algunos delitos que antes no existían, porque no solamente va a ser culpado el deportista, sino todo el entorno del deportista, ¿no? El entrenador, la gente de su entorno, que muchas veces influyen en la decisión de que el deportista use determinada sustancia para mejorar o teóricamente mejorar su rendimiento. Esto es una cosa importante, lo mismo que el tráfico de sustancias, o sea, el hecho de, si yo no la consumo, el deportista no la consumió, pero llevo a las zonas, digamos, de aislamiento, de entrenamiento, a los campos olímpicos, sustancias prohibidas, también eso está de alguna manera prohibido ahora, a partir de la nueva norma. También el tema de cuánto van a ser las penas. Ustedes saben que a veces el uso, por ejemplo, de algunas sustancias que son prohibidas, pero que son de uso, digamos así, entre comillas, recreacional. O sea, el mundo viene cambiando su mirada sobre muchas de estas drogas, bueno, y eso de alguna manera se incorpora acá, las penas van a ser más cortas. El objetivo es que si un atleta de alto rendimiento comete un ilícito en este sentido sea sancionado, pero tenga posibilidad de rehabilitarse en su periodo útil como deportista, no tener una situación en la cual al deportista le dé lo mismo, porque igual va a pasar su periodo útil. O sea, todas estas actualizaciones que constituyen, como te digo, un proyecto de ley de 75 que ha sido presentado por el ministro de Deporte y Turismo, Lames, y vamos a tener la presencia de la Secretaría de Deporte en la comisión para explicar estos detalles y bueno, esperamos y creemos que vamos a tener unanimidad para poder llevar esto al recinto en la semana que viene en la sesión. Diputado, ¿cómo le va? Carlos Méndez lo saluda. Y una consulta, yo creo que para bien y para mal hay varios apellidos. Uno es Schedling, que uno absolutamente lo vincula con el tema COVID y vacunas. Es parte de su destino, Schedling, desde marzo del 2020. Le pregunto, uno puede definir, vio que los periodistas buscamos títulos, que estamos en una zona amarilla en materia de suministro y llegada de vacunas, porque bueno, uno esperaba decenas de millones y estamos ahí con 1,5 millones, segunda dosis, y digo, estamos peleándola. Repito, ¿uno puede decir que estamos en zona amarilla en el tema de llegada de vacunas o no tanto? No, sí, nosotros esperábamos, si ustedes ven los contratos firmados con la Federación Rusa para la vacuna Sputnik, que esperábamos 20 millones de dosis entre enero y febrero. Estamos de la vacuna Sputnik hasta ahora en 2,5 millones, ahora van a buscar 700.000 más esta semana, o sea, estaremos en 3.200.000. Es verdad que son a veces imponderables que ha tenido la industria, que ha pasado no solamente con Sputnik, ha pasado con muchas otras vacunas. Y bueno, la vacuna es muy buena, es muy requerida también en el mundo, es una vacuna muy segura, es muy eficaz, sirve para todas las edades. Tenemos el compromiso de la Federación Rusa de que va a haber una llegada semanal de 700.000, 500.000, qué sé yo, cantidad de vacunas, pero no tenemos lo que hubiéramos querido, que es una llegada de millones de dosis, para que darle más certidumbre al proceso de vacunación. El proceso de vacunación funciona bien. Yo diría que en líneas generales las provincias están avanzando bastante bien en vacunar a su grupo de riesgo, pero digamos, si uno tuviera más vacunas, podría salir más enérgicamente a buscar a mayores de 65 años por ahí que no se están acercando a vacunarse. Por ahí los que se anotan se están vacunando, pero hay mucha gente que por diversos motivos se está quedando en su casa y nos encantaría poder llegar a vacunarlos, pero para salir más agresivamente, inclusive con campañas de comunicación y todo,
necesitamos tener el backup de tener la garantía de las vacunas. Ahora, por ejemplo, van a llegar 3 millones de vacunas chinas que van a llegar en seguramente 2, 3 remesas. Es una vacuna muy buena también, pero hoy no está autorizada para mayores de 60 años. Es interesante porque claro, lo interesante es que una vacuna primo hermana de esta, o sea, nosotros usamos Sinopharm, hay una que se llama Sinovac, pero que es China, una es de Beijing, la otra es de Wuhan, pero son con la misma plataforma. En Chile está autorizada para mayores de 60. Sin embargo, nosotros a esta, la hermana gemela, ANMAT no la autorizó todavía a mayores de 60. ANMAT es muy exigente, nosotros sabemos, evidentemente es mucho más exigente que el organismo de control chileno, pero la verdad que si esa vacuna en algún momento y con la información suficiente fuera autorizada a mayores de 60, y sí tendríamos un envión importante, porque 3 millones de dosis es un número ya más significativo. Claro. Diputado, buen día. Verónica Benaim lo saluda. Para agregar a esto que está diciendo, desde Casa Rosada difundieron hoy algunos voceros que en las próximas horas se va a confirmar el plan de vuelo de avión que partirá a Moscú. Todavía no está en detalle cuál es la cantidad de dosis que va a traer este vuelo. Pero para volver al proyecto que van a tratar en breve, quería consultarlo respecto a estas sustancias, porque habló de sustancias de prohibición, pero también aparece la figura de sustancia de abuso. ¿Cuál es la diferencia entre esto? Sí, eso. El Comité Olímpico, para las normas estas 2021, hace una diferencia entre aquellas sustancias que los deportistas usan para mejorar su rendimiento, anabólicos y bueno, distintas sustancias estimulantes, etcétera, que obviamente están prohibidas, de otras sustancias que, si bien son sustancias prohibidas, muchas veces adictivas, son más bien, digamos, entre comillas, recreativas, etcétera, no solían ser parte de la pesquisa. Ahora forman parte de la pesquisa o son parte de la pesquisa, pero digamos, al no ser usadas para mejorar el rendimiento, se establece una diferencia en lo que son las multas y digamos, los hechos que le acaecen a este consumidor, que aparte de ser un deportista es un ciudadano normal. Entonces, si estas penas en general en todo el mundo se están viendo de otra manera y no tienen que ver con el rendimiento deportivo, entonces tampoco que un deportista que por algún motivo haya consumido alguna sustancia que no tenga que ver con esto, tampoco le arruinemos para siempre su vida deportiva. Podríamos incluir lo que intenta hacer es una norma... En ese grupo, no sé, por ejemplo, cannabis, cocaína, anfetamina, serían como ese estilo de sustancias. No, claro. Cannabis me parece que sí, en líneas generales. Cocaína me parece que no. Por eso, ahí hay una lista muy clara, porque hay algunas cosas que pueden mejorar el rendimiento. El cannabis no, pero por ahí la cocaína es un estimulante. Yo no estoy recomendando que nadie use esto para hacer deporte. No, pero obviamente hay un... Y desde ya que cualquiera de estas sustancias usadas darían lugar a la eliminación del deportista, eso que quede claro. El tema es que las penas que va a tener este deportista no son las mismas si alguien está usando alguna sustancia con el objetivo de mentir en su resultado, digamos, final o ser un competidor desleal, a frente a una persona que tiene algún problema de consumo y que debe ser tratada como un enfermo, pero que no lo ha hecho en el marco de un aumento en su capacidad. Y esta diferencia me parece interesante porque en ese mundo estamos todos hoy involucrados en este problema, ¿no? Que está ocurriendo en todas las áreas. Así que me parece que eso, y también el hecho de que se exceda al deportista y sea todo su entorno muchas veces castigado. Recuerden que algunos deportistas pueden ser menores de edad y también tienen algún nivel de inimputabilidad, y entonces todo esto también lo marca este proyecto, que actualiza la norma argentina a los mejores estándares internacionales en esta materia, un tema en el cual nosotros ya la actualizamos. Me tocó en la Cámara actualizar esta ley en el 17 y hoy la volvemos a actualizar. Y bueno, de vuelta me parece importante que el Congreso trabaje, por eso es tan importante cuando insistimos en los protocolos. O sea, el protocolo no es solamente si lo damos o no lo damos, si estamos de acuerdo, oficialismo y oposición en temas. El Congreso tiene un montón de tareas del día a día que hacen a la vida de todos nosotros. Y hoy todos los deportistas de primer rendimiento, ayer veía las competencias de natación, con Piñatelli, con estos grandes nadadoras que tenemos en la Argentina y que necesitan que esta ley salga. Nosotros no podemos no sacarla, porque le podemos arruinar la única chance que tiene en su vida de ser campeona olímpica. Y bueno, vamos a trabajar para eso. Y que además necesitan que salga, decía, antes del 14 de abril, ¿no es cierto?
Del Senado. O sea, nosotros tenemos que sacar dictamen, tiene que ir a la Cámara, tiene que pasar al Senado, tener dictamen de comisión y salir del Senado. Claro, por eso es que agradecemos tanto la buena voluntad de la oposición en esto también, porque acá si tuviéramos una oposición que no colabora, esto no sale. ¿eh? Claro. Entonces me parece que también hay que reconocer cuando se puede trabajar en conjunto. Por eso lo incluyó Alberto Fernández en el periodo de sesiones extraordinarias. Al proyecto. Sí. Exactamente. Diputado, exactamente. No lo pudimos tratar, pero bueno. Bueno, dice que los acuerdos a los cuales han llegado en este tema ahora se trasladan a la reforma judicial y a la elección del procurador, que está todo acordado con la oposición, diputado, ¿no? Lo veo un poco más complicado, pero bueno. Pero bueno, eso no quiere decir que el Congreso no tenga que trabajar, si justamente para eso estamos, para buscar los consensos. Tal cual. Diputado, yo le quería preguntar por otro tema. En la última entrevista que dio el presidente Alberto Fernández, una de las definiciones que dio fue que con lo que se va a gastar en las PASO se podrían comprar vacunas, básicamente. En el día de ayer la Cámara Electoral aprobó el cronograma electoral. Las PASO tienen fecha para el 8 de agosto. Quería saber si, bueno, esto da por terminada la discusión respecto de suspenderlas o eventualmente correrlas de fecha. No. A ver, la Cámara tiene la obligación de avanzar en la ley que tiene vigente, que es la ley que existe, que es con las PASO, y me parece lógico y absolutamente obligado que salga el cronograma está. Ajá. Eso no evita que se pueda tratar el tema. Nosotros podemos tener un cronograma y el cronograma podemos, a través de una ley, detenerlo si es que entendemos, como yo entiendo, que este año la PASO podría ser suspendida, porque en definitiva, primero es un mecanismo que en la Argentina hasta ahora no ha demostrado mucha efectividad en cambiar las listas y muchas veces, en Tucumán pasó siempre, el ciudadano que va a votar en la PASO vota al mismo candidato, ya sea oficialista o opositor, en la PASO que en la general. Sí. Entonces vota 2 veces lo mismo. Entonces realmente eso no es el objetivo de la PASO. Entonces yo no digo que a la larga del tiempo y a través de la democratización de los sistemas de los partidos y la competencia esto vaya cambiando, pero hoy hasta ahora no pasó. Y ahora en este año tan particular, en donde la PASO nos toca justo en la situación de invierno y la campaña también, en el pico pandémico, nos parecía que era importante suspenderlo. Es verdad que además tiene un costo y es verdad que la Argentina hoy esos recursos se pueden usar para otra cosa. O sea, ahí estamos. Diputado Pablo Yedlin, lo liberamos. Diputado, muchas gracias. Gracias, Maya, porque está empezando la reunión. Ya tenemos imágenes de lo que está aconteciendo. Así que bueno, diputado Yedlin, muchísimas gracias. En minutos por Diputados TV, todo lo que está pasando con la reunión de esta comisión, donde además, les digo, hay un tema apasionante, porque lo que presuntamente pasa es que vos tomás algún tipo de dopaje para mejorar tu rendimiento. El tema es que no siempre es así. Vos sabés que en la República Argentina hay desde hace 6 meses un tema muy interesante, que hay un jugador de fútbol, un gran jugador de fútbol, que es Santiago Silva, que ha jugado en varios clubes importantes de la República Argentina. El Tanque. No. Sí, exactamente. Pues jugó en Gimnasia, tenés razón. El Tanque, tenés razón. Santiago Silva, un pelado, un gran jugador. Claro, Vélez. Efectivamente. Jugador de Vélez. Exactamente. Uruguayo, Vélez, Newell's, Boca, Lanús, en medio mundo. Te sorprendí ahí. No, exactamente. Bueno, pero mirá lo que le pasa al Tanque Silva. Ahora está jugando en Argentino Junior. Sí. Está en un tratamiento para poder ser papá. Donde está tomando productos que desarrollen su mayor fertilidad. Claro. Y entonces esos productos le generaron un doping positivo. Y él está explicando que lo que toma no es para mejorar su rendimiento. Y todos están contestes de que es así. Él toma un producto químico para mejorar su fertilidad, no para jugar mejor y hacer más goles. Y sin embargo está sancionado. Bueno, está en una pelea médica y judicial hace 6 meses, porque bueno, él no puede jugar, lo han retirado, Argentinos Juniors se quedó sin un jugador, pero es un tema que tiene que ver con legislación fina, de la cual también hablaba el doctor Sheldon, pero no te tenía, a la verdad, hablando del Tanque Silva. No te de Vélez, por eso también. Exacto, gran momento en Vélez, sí, efectivamente. Buen delantero en Vélez. Gran momento, claro, el mejor momento. Bueno, y la explicación que nos hace Yedlin, que ahora entendemos más con Caro por qué la urgencia y por qué se incluyó en el temario de sesiones extraordinarias, que tiene que ver con que la ley se tiene que actualizar a este nuevo código antes del
del 14 de abril, 14 de abril sí. justamente, y que si no se actualizan, como nos decía Sheldon, los competidores, los deportistas estarían como exentos de grandes competencias Claro, como los olímpicos. Exactamente, falta un protocolo universal, efectivamente que no estamos adheridos, no lo tenemos y por lo tanto si no estás sujeto a eso no puedes participar de eventos internacionales. Ahora digo, durísimo el número que dijo Sheldon en torno a la cantidad de vacunas que esperábamos y lo que tenemos. 20 millones de dosis de vacunas rusas, que son 10 millones de personas vacunadas, para enero y febrero. Y estamos a 16, 17 de marzo y en lugar de 20 llegaron 3 millones. Sí. Y las que vos decís, porque tenés información, lo que uno ve es que llegan de a 500.000. Claro. Pero digo, tenés un agujero de 17 millones. Exacto. Que la verdad que te genera esto, porque vos con 10 millones tendrías efectivamente a gran parte de la gente mayor de 65 años vacunada. Es más. Y estamos, como viste, recolectando, llegan 500.000 de allá, 1,5 millones, todavía sin fecha, sin certeza. Pero la verdad que es un golpazo, porque, bueno, enero y febrero, 20 millones era lo acordado y lo firmado. Y tenés 3 millones. Es más, en Diga. este comunicado que se hace, digamos, Sí. no es un comunicado oficial, sino que voceros de Casa Rosada empezaron a informar respecto a esta situación de las vacunas. Ya no se atreven ni siquiera a decir cuánta es la cantidad de dosis que van a llegar a partir de este vuelo que se va a Moscú y que va a ser anunciado oficialmente por Aerolíneas Argentinas en las próximas horas. Dicen de alguna forma... No tenemos cifra exacta de que sean 500.000, sino que la cifra exacta se va a informar con el avión cargado, tal como se hizo en los últimos embarques. Así que no podemos hablar de cantidad de dosis. ¿Y sabés tampoco. por qué? ¿Sabés dónde está el problema? El problema está en esta cuestión. Claro, cada país dice, si yo tengo las vacunas, primero vacunemos a todos mis habitantes y después las mando, no privilegiemos. En Rusia no está vacunado todo el habitante ruso. Entonces hay un problema político que ¿cuál es? Que cada vez que llega una demanda de Argentina y un contrato firmado, el gobierno tiene que habilitar esta venta, este traslado. Y tenés toda la presión política de decir, pero escúchame, ¿a Argentina le vas a mandar vacunas? Sí, en Moscú a lo mejor la gente de 60 todavía le falta. Totalmente. Y eso te acontece en todos lados. Con AstraZeneca contaban que tenía que ser embotellada o envasada en México, como en Francia no hay botellita. Entonces, la verdad que es un problema, pero yo creía que la diferencia entre lo prometido y lo que tenemos concreto... Exactamente. No iba a ser tanta la brecha, sí. 20 millones que, bueno, no están. Otra cuestión interesante, dime. Pato, fue que nos dijo Sheldon, tiene que ver con esto que planteaba Caro respecto a si fijar el cronograma de elecciones de este año ¿Cómo hiciste, Sheldon? Impide de alguna forma en sí. suspender las PASO, ¿no, Caro? Sí, yo me preguntaba porque, a ver, al ser aprobado el cronograma electoral, bueno, si de algún modo se cerraba la discusión ahí o si hay chances de por ley modificarlo, y el diputado ratificaba que sí, que si se sanciona una ley, que uno lo ve un poco difícil, ¿no? A esta altura del partido, pero suspenderlas era una de las opciones, la otra era posponerlas de fecha. Un sector de Juntos por el Cambio proponía eso, correrlas. Sí. A ver, ayer había hubo... cuenta de esta segunda ola que se vendría, ¿no? Ayer hubo una especificación. ¿Qué es lo que dice la Cámara Electoral? No es órbita de la Cámara Electoral el tener que fijar la fecha. No lo tenemos que fijar. Nosotros comunicamos lo que marca el calendario. Exacto. Pero la fecha, a nosotros no nos gusta que la cambien, pero la fecha no la fijamos nosotros. Nosotros decimos los días que corresponderían. Sí, porque... Quedaría un margen vidrioso para cambiarlo, pero no es oficial. No es que lo que dijo ayer la Cámara indica que sí o sí hay elecciones. Es un señalamiento. Pero no somos los que tenemos la última palabra. Porque a la Cámara también la apuran los tiempos, ¿no? No, claro. También, claro, exactamente. Llevan toda una organización. Los tiempos, digo, la distancia entre las fechas, porque son muchísimas fechas, todo eso está establecido por ley, por resoluciones. Sí. La Cámara solamente pone las fechas que ya están reguladas. Es esto. Exacto. Pero bueno, necesitan con cierto tiempo organizar todo lo que es el acto. Sí, me parece que lo que dice la Cámara, vamos definiendo. Estamos en marzo, las elecciones son en agosto, pero bueno, el dato es que Sheldon, que siempre fue uno de los que más impulsó el no paso,
donde me parece a mí que ahí hay una cuestión. La salud está, pero lo que quieren son oficialismos. Los oficialismos son más amigos de tener ellos la lapicera y la lista que de la PASO, me parece. ¿O no, Caro? Y las PASO siempre le convienen a la oposición, por decirlo de algún modo, ¿no? Es como claro. Esa instancia donde se pone a prueba la gestión de gobierno y las chances que tiene la oposición de aspirar a ganar más bancas en este caso, ¿no? Sí, total. Mira, si por ejemplo, imagínate que tiene la lapicera el intendente, el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Rodríguez Larreta. Es fácil, él pone primero el ministro de Salud, Fernán Quirós, y segunda, Patricia Bullrich, y está todo arreglado. Ojalá fuera así tan fácil, ¿no? No, siempre hay muchos heridos. Pero no solo la oposición que le conviene tener paso. Hay sectores del Frente de Todos que también te dicen que ellos son más propicios que quieren paso. Claro, a las paso, y ahí se generaba este ruido, ¿no? Entre el mismo partido político, gobernadores, legisladores, dirigentes políticos, que algunos te dicen, no, suspendamos las pasos, y otros te dicen, no, nos conviene tener paso. Y acá en este programa, Pato, nos han dicho varios legisladores que han llegado gracias a las PASO, ¿no? En el marco de la conformación de la nueva lista de autoridades, nada más y nada menos que del peronismo de la provincia de Buenos Aires, con Máximo Kirchner a la cabeza. Donde estuve viendo la lista está, salvo algún caso muy puntual, el intendente Esteban Echeverría, están prácticamente casi todos. Mucho intendente, cada uno representando las regiones electorales. Algunos diputados también de acá, de por esta supuesto, Cámara, como Vanessa Silley. Sí, falta todavía resolver la interna del radicalismo de la provincia de Buenos Aires también, que también se resuelve ahora, el próximo domingo. Claro. El próximo domingo. Sí, no, yo creo que la verdad, Shedlin me parece que es un hombre que es todoterreno, porque habla de vacuna, habla de doping. También tiró el mensaje que a él le siguen sin gustar el tema de la PASO. Pero con el fundamento siempre de lo médico también, sí, ¿no? Pero a mí te digo, médico y de la utilidad de las PASO, porque también dijo que, bueno, el elector vota al candidato y después en la general vota al mismo. Entonces es un poco volver a discutir cuál es el sentido de las PASO, si realmente sirven para resolver las internas en los partidos o no, porque si uno va a ver la cantidad de partidos que utilizaron las PASO para dirimir internas, bueno, no son tantos. A ver, a mí me parece, ¿no? Vamos a la nota con Alberto Asef, pero esto lo dijo, creo que el Ejecutivo, lo dijo Alberto Fernández. Si se ponen de acuerdo oficialistas y opositores, podemos anular la PASO. Si no, no hay margen porque es otro lío. No tenés saldado el lío de la justicia, no te vas a meter en el lío de la PASO. Y yo no veo margen para que se sienten a tomar un café, ¿no? Los presidentes de bloque digan, che, suspendemos la PASO. No lo veo. Porque es otro de los temas que es transversal a los partidos políticos, ¿no? Hay varios temas que quedan, digamos, es de como alguna biocombustible, decimos. Claro, empantanados por una cuestión de que no tiene que ver con la línea política, sino con los intereses particulares de cada... A ver, Alberto Asef, hombre de Juntos por el Cambio, decía lo siguiente, por favor. El dictamen sobre el impuesto a las ganancias, elevando los mínimos, es un reclamo muy extendido, muy justo, que además el presidente Macri, incluso en su campaña electoral de 2015, había comprometido, algo se avanzó en su gobierno, así que no puede haber dudas de que nosotros vamos a apoyar esta iniciativa, más allá de que se pueda considerar el momento oportunista como fue planteado y otras cuestiones, y más allá también de un asunto que sí quiero destacar como muy negativo, en una de las reuniones de la Comisión de Presupuesto y Hacienda más Trabajo, en lugar de acentuar, agudizar, subrayar todos estos acuerdos que en el fondo tenemos con todos los bloques con respecto a este tema, apareció un dirigente gremial prácticamente con toda una ristra de improperios y de acusaciones y de reproches políticos al macrismo o al gobierno del presidente Macri, cosa que estaba absolutamente fuera de lugar, y máxime por parte de un invitado, además sabiendo de que había en esa reunión, por supuesto, muchísimos representantes
del bloque de Frente Juntos por el Cambio. Eso es agrietar, eso es embarrar la cancha, como se dice vulgarmente, no tiene ningún sentido. La gente no quiere eso, la gente quiere buenos debates, quiere que haya en todo caso los matices que podamos aportar desde la oposición, algunas cuestiones que están conexas con este tema de subir el mínimo de ganancias para eximirlo de ese impuesto y sobre todo para ver un poco más a fondo cómo piensa Guzmán y el gobierno ejecutivo compensar los 40.000 o 45.000 millones de pesos que se van a recaudar menos y no vaya a ser que por un lado vistamos un santo y por otro lado lo vistamos, o como quieran decirlo al revés, aumentando impuestos nuevos, por ejemplo, impuestos a las empresas. Recién yo escuchaba que se hablaba de que hay que cuidar el empleo, porque claro que hay que cuidarlo, es fundamental cuidar el empleo, y cualquiera sabe, es de manual, que aumentar los impuestos a las pymes, porque la forma como están pensando aumentar los impuestos a las empresas incluye a las pymes porque no distingue categoría de empresas, sino niveles de ganancia. Y hay muchas empresas pymes que ganan 2.600.000 pesos al año y entran en una escala impositiva que aumenta al 35% los impuestos, y eso conspira contra la creación de impuestos, porque un empleador que tiene una pequeña pyme, que tiene una ganancia de ese tipo, le aumentan en esa forma sus impuestos, lo único que hace es no expandirse más, no emplear más gente, y entonces estamos hablando de una manera bastante más que dudosa, yo diría equivocada de cabo a rabo, sobre la protección y la sustentación de una política de creación de trabajo genuino. Entonces, eso es lo que me parece a mí que hay que también tener en cuenta en una cuestión como esta. Bueno, ahí estamos. La palabra del diputado Acef, crear impuestos conspira contra la creación del trabajo, que es parte de lo que veníamos señalando, que a mí, viste, eso digo, deberían saldar. Eso lo decís cuando estás en la situación de oposición. Te toca abrir de este lado, ya le acaba de pasar a Juntos por el Cambio, no pudieron bajar ganancias porque se te viene el mundo encima. Te sentás de este lado y tenés que pagar salarios, personal de seguridad, justicia, hospitales, trabajadores públicos, decís, no puedo bajar nada. Entonces siempre lo mismo, vos estás enfrente y decís, che, hay que aumentar los salarios y bajar los impuestos. Llegás de este lado, no puedo bajar los impuestos y no puedo aumentar los salarios. Es una historia media... Bueno. ¿Ves? Hacen que se genere escepticismo en la sociedad. Bueno, dame optimismo, ayer, por favor. No, ahí, esto ¿no? que vos decís de Sí. cuando sos oficialismo, cuando sos Sí. oposición. Ayer Luciano Laspina, diputado del PRO, Claro. de Juntos por el Cambio, en esta misma pantalla, en el programa de Melina, reconoció que no siempre uno puede cumplir las promesas de campaña. Hubiese Tremendo. sido una locura eliminar el impuesto a las ganancias. Lo Claro, dijo están en hablando esta de esto, mesa. claro. Fuerte autocrítica. Muy Claro. fuerte autocrítica que rebotó en varios medios, y el anuncio, digamos, salió, digamos, esa autocrítica de una consulta que le hicieron ayer los compañeros en el programa de Melina. Vos sabés que a mí, te digo la verdad, sería para mí, me gusta, como a mí me pone incómodo el oficialista o la opositora que cree que están haciendo todo bien. No estás haciendo todo bien si sos oficialista porque tenés 45% de pobre. No estás. Y si fuiste, ahora sos opositor, también hiciste las cosas mal. Entonces, primero morigeremos el nivel del discurso, porque si no hiciste nada mal o estás haciendo todo bien, arrancamos. Pero Laspina el fin de semana dijo otra cosa muy interesante, porque el doctor Torres, que era el enviado del fondo en su momento, el enviado de la Argentina ante el fondo, dijo que el último ministro de Economía, el penúltimo, perdón, de Mauricio Macri, había cometido un error porque tal vez tendría que haber puesto un cepo para cuando a vos te prestó la plata el fondo no se te fugara toda la plata. Sí. Y la verdad que dijo, y bueno, dijo Laspina, tal vez lo tenemos que haber estudiado. Me parece bien que vos dije, che, a ver, porque pedí plata por un lado y se fue toda en 2 meses.
Digo, me parece que si vos decís, en esta me equivoqué, me parece que es un camino. Digo, también se equivocó 1000 veces el actual oficialismo, que reconoce poco cuando se equivoca. Sí, es verdad. Hay que ver si son autocríticas reales o son de campaña. También, sí, ¿no? A ver, esto del endeudamiento irresponsable que vos señalás. Totalmente. Bueno, justamente el Congreso sancionó hace muy poco esta ley para que el Congreso autorice el endeudamiento, cuando se excede de los límites presupuestarios, que tenga el aval del Congreso. Tiene que ver justamente con eso. A mí me parece bien que desde la oposición se hagan estas autocríticas. Me parece saludable. Sí, Torres era, repito, el representante de la Argentina ante el fondo y el ministro era Duhovne, porque después no terminó Duhovne, terminó Lacunza y la sugerencia de Torres fue a Duhovne. Pone un cepo porque se te va a ir todo. Bueno. Ahí estamos. Justamente nuestra producción muy atenta, dijimos Las Pina. No sé si fueron seleccionados a propósito, lo que no había voces disonantes y lo que había sí era un ataque bastante claro a la gestión en materia tributaria, y si entramos un poco más al fondo de la cuestión, con muchas imprecisiones, porque en realidad se le reclamaba aquella famosa promesa de Mauricio Macri de que se iba a eliminar el impuesto a la ganancia para la cuarta categoría, lo cual, digamos, todas las campañas, los candidatos suelen excederse en sus promesas. El caso de Alberto Fernández, por ejemplo, dijo que iba a subir 20% de las jubilaciones y las jubilaciones no han parado de caer en términos reales hasta el día de hoy. Aún con la nueva fórmula que pusieron, siguen cayendo. O sea que no siempre uno puede cumplir las promesas de campaña. Primer punto. Segundo punto, que hubiese sido una locura eliminar el impuesto a las ganancias, porque lo pagan el impuesto a las ganancias entre el 15 y el 10% de los asalariados mejor remunerados de la Argentina. Tercero, en el año 2016, después de más de 10 años de congelamiento del impuesto a las ganancias de la cuarta categoría durante todo el kirchnerismo, que congeló no solo el mínimo no imponible, sino las escalas, salvo la reforma del 2013 de Kicillof, que generó esa famosa tablita que generaba que si uno hacía horas extras, después se quedaba fuera, ganaba menos de bolsillo. Bueno, todas esas distorsiones que se generaron en la última modificación que se había hecho en el 2013. Pero las escalas se habían congelado durante muchísimos años, y eso hacía que un cajero de un banco pagara la misma alícuota que el presidente del banco, el 35%. Bueno, el primer gobierno que actualiza el mínimo no imponible, marzo del 2016, Mauricio Macri. En diciembre del 2016, en acuerdo con Sergio Massa, además, en aquel momento, con algunas discusiones, pero en definitiva en un acuerdo consensuado incluso con el Senado, se actualiza el mínimo no imponible de nuevo, y las alícuotas, y la escala de las alícuotas de impuesto a la ganancia. Y eso hace que hoy, por ejemplo, el proyecto que hoy se está discutiendo, por eso es bueno también clarificar, porque se habla mucho de la cantidad de trabajadores que van a estar excluidos del impuesto a las ganancias. Pero cuando uno empieza a hacer la cuenta, un trabajador de 125.000 pesos, casado con 2 hijos, que yo diría que son la mayoría, digamos, los trabajadores suelen estar casados en concubinato, bueno, sin hijos, pero con alquileres, para otras deducciones, va a pagar. Pero el caso concreto, casado con 2 hijos, 125.000 pesos de bruto, va a dejar de pagar 429 pesos de ganancias. ¿Por qué? Porque la reforma del 2016 justamente generó, más allá, después hablemos del número de trabajadores, que los trabajadores que paguen ganancias, paguen de acuerdo a su nivel adquisitivo, o si ustedes a lo que van a ganar. Antes eso pagaba muchísimo más, ese trabajador. Entonces, bueno, ahí estamos, las explicaciones de Las Pina. Tenemos que terminar ya porque empieza el debate en comisión. Ya está en Yettin, está también el diputado Baldassi. El tema es dopaje y de esta manera comienza la reunión de comisión. Nada más por ahora. Gracias y buenos días.